Cuando Juan escribió su evangelio, casi todos ya habían muerto. Pedro estaba muerto. Pablo estaba muerto. Jerusalén había sido destruida. Y quizá por eso escribió diferente. Ya no intentaba contar solamente lo que Jesús hizo. Intentaba explicar quién era realmente. Mateo comenzó con una genealogía. Lucas comenzó con un nacimiento. Pero Juan comenzó antes del tiempo. En el principio era el Verbo. El mundo que Juan conoció estaba desapareciendo. Las calles de Jerusalén donde Jesús había caminado ya no sonaban igual. El templo, el corazón espiritual de Israel, había sido reducido a piedras negras y humo décadas antes por las legiones romanas. Miles murieron, miles huyeron. Otros fueron vendidos como esclavos. Los seguidores de Jesús vivían perseguidos, dispersos, cansados. Y Juan seguía vivo. Eso ya era extraño. La mayoría de los discípulos murieron violentamente. Algunos ejecutados, otros torturados, otros desaparecieron en prisiones romanas. Pero Juan envejeció cargando recuerdos que nadie más podía contar de la misma manera. Él había visto cosas, no desde lejos, de cerca. Escuchó una voz de Jesús quebrarse de cansancio. Vio el polvo en sus pies después de caminar kilómetros bajo el sol. Estuvo allí cuando la multitud dejó de seguirlo. Estuvo allí cuando los líderes religiosos comenzaron a odiarlo. Estuvo allí la noche del miedo. Y estuvo allí bajo la cruz. Eso cambia a una persona, especialmente cuando pasan los años. Porque los recuerdos no permanecen iguales. Con el tiempo, ciertas escenas comienzan a pesar más que otras. Algunas palabras regresan en mitad de la noche. Algunas miradas empiezan a revelar algo que uno no entendió en el momento. Tal vez eso ocurrió con Juan. Porque su evangelio no se siente como un simple reporte histórico. Se siente como el intento desesperado de un hombre por explicar un misterio que todavía lo perseguía décadas después. Y eso explica por qué Juan escribió tan distinto. Él omite detalles que los otros evangelios ya habían contado. Habla menos parábolas, cambia el ritmo, reduce ciertos eventos y amplía conversaciones que parecen pequeñas, pero que esconden algo enorme. Como si quisiera que el lector mirara más profundo, más allá de los milagros, más allá de las multitudes, más allá incluso del sufrimiento físico. Juan quería responder una pregunta más peligrosa. ¿Quién era realmente este hombre? Porque cuanto más tiempo vivía Juan, más entendía que Jesús no encajaba en ninguna categoría normal. No era solamente un maestro. No era solamente un profeta. Ni siquiera hablaba como alguien que simplemente había sido enviado por Dios. Jesús hablaba como alguien que había visto el principio de todas las cosas. Y eso aterraba a algunos. Los líderes religiosos entendieron rápidamente lo que muchos hoy pasan por alto. Cada vez que Jesús decía ciertas frases, estaba reclamando algo imposible. Algo que, para una mente judía del primer siglo, sonaba casi insoportable. Por eso querían matarlo. No solo por romper tradiciones, sino por quién decía ser. Y Juan lo entendió mejor con los años. Quizá por eso abre su evangelio de una forma tan extraña. No comienza en Belén, no habla primero de María, no menciona el pesebre, no empieza en la tierra, empieza antes de la creación, en el principio. Las mismas palabras de Génesis, como si Juan estuviera diciendo: si quieres entender a Jesús, tienes que regresar más atrás de lo que imaginabas. Porque para Juan, la historia de Cristo no comenzó cuando nació. Comenzó antes de que existiera el tiempo. El silencio del mundo antiguo era diferente al nuestro. No existían pantallas, no existía electricidad.
Cuando caía la noche sobre Judea, la oscuridad parecía tragarse todo. Y en medio de ese mundo lleno de imperios, templos y guerras, Juan escribió una frase que atravesó siglos enteros. En el principio era el Verbo. No era una introducción poética. Era una declaración explosiva. Porque cualquier judío que leyera esas palabras sentiría inmediatamente el eco de Génesis. En el principio creó Dios. Juan estaba conectando ambas historias de forma deliberada. Pero entonces hace algo todavía más impactante. No dice solamente que el Verbo estaba con Dios. Dice, y el Verbo era Dios. Eso cambia todo. Porque Juan no presenta a Jesús como un hombre que un día recibió autoridad divina. Tampoco como un simple mensajero celestial. Desde las primeras líneas, empuja al lector hacia una idea casi imposible de aceptar. Jesús existía antes de la creación misma. Y aquí es donde el Evangelio de Juan comienza a sentirse distinto de todos los demás. Más profundo, más peligroso, más misterioso. La palabra que Juan usa es logos. Y en el mundo antiguo, esa palabra tenía peso. Para algunos filósofos griegos, el logos era la razón que sostenía el universo, el orden invisible detrás del caos, la inteligencia que daba sentido a todas las cosas. Pero Juan toma esa idea y la vuelve personal. El logos no era una fuerza abstracta, no era energía, no era filosofía, era una persona, alguien que caminó por caminos polvorientos. Alguien que tuvo hambre, alguien que lloró frente a una tumba, alguien que sangró. Eso era escandaloso, porque Juan estaba diciendo que el mismo poder detrás de la creación había entrado físicamente al mundo, y aún así, muchos no lo reconocieron. Esa es una de las tragedias centrales del Evangelio. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Imagínalo por un momento. El Creador entrando a su propia creación y siendo tratado como un extraño. Las mismas manos que, según Juan, formaron las estrellas, terminaron atravesadas por clavos romanos. Hay algo profundamente doloroso en eso. Y quizá por eso, el Evangelio de Juan tiene una sensación tan íntima. Porque no se limita a enseñar doctrina. Se siente como el testimonio de alguien que todavía intenta comprender la magnitud de lo que vio. Juan recordaba momentos específicos, miradas, silencios, frases que en ese instante parecían simples, pero que después adquirieron otro peso. Tal vez al principio ni siquiera él entendía completamente. ¿Cómo podía entenderlo? ¿Cómo procesas que el hombre sentado junto al fuego era también aquel de quien hablaba Génesis? Porque Jesús no actuaba como los rabinos normales. A veces hablaba como alguien cansado y humano. Y otras veces hablaba con una autoridad que hacía temblar a la gente. No decía, Dios dice. Decía, yo digo. No decía, así dice el Señor. Decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando pronunció esas palabras, muchos tomaron piedras. No porque confundieran sus palabras, sino porque entendieron exactamente lo que estaba diciendo. Yo soy. El nombre asociado con Dios en el libro de Éxodo. Juan quiere que el lector vea eso desde el principio. Quiere que sintamos la tensión, la incomodidad, el misterio. Porque Jesús no vino solamente a enseñar moralidad. Vino confrontando la idea misma de quién tiene autoridad sobre la vida, la verdad y el alma humana. Y eso sigue incomodando hoy. Porque un maestro puede inspirarte. Un profeta puede advertirte. Pero si Jesús realmente es quien Juan dice, entonces nadie puede permanecer neutral frente a él.
Esa es la razón por la que el Evangelio de Juan divide tan profundamente a las personas, porque obliga al lector a tomar una decisión. O Juan exageró todo, o estuvo caminando junto a alguien mucho más grande de lo que el mundo estaba preparado para aceptar. Hay detalles que solo nota alguien que estuvo realmente cerca, no un espectador, no una multitud, no alguien que escuchó historias años después, alguien que caminó al lado de otra persona durante días enteros. Y el Evangelio de Juan está lleno de esos detalles. Pequeños momentos que no parecen importantes al principio, pero que hacen que todo se sienta extrañamente real. Juan recuerda horas específicas, distancias, la hierba donde la gente se sentó, el olor implícito de una cena, el frío de una noche, como si ciertas escenas hubieran quedado grabadas en él para siempre. Porque probablemente fue así. A veces imaginamos a los discípulos como figuras casi irreales, flotando de milagro en milagro. Pero no era así. Eran hombres agotados caminando kilómetros bajo el sol. Dormían en lugares improvisados. Sentían miedo cuando las multitudes se volvían agresivas. No entendían muchas cosas que Jesús decía. Y Juan no intenta ocultarlo. Eso le da credibilidad a su relato. Porque los evangelios no presentan discípulos heroicos y perfectos. Presentan hombres confundidos, impulsivos, inseguros, intentando seguir a alguien que constantemente rompía sus expectativas. Especialmente Juan. Hay algo interesante en cómo se describe a sí mismo. Nunca menciona directamente su nombre en ciertas escenas importantes. En lugar de eso, usa una frase extraña: el discípulo a quien Jesús amaba. Durante siglos, algunos han malinterpretado esa frase como orgullo espiritual, pero probablemente revela otra cosa: asombro. Como si Juan nunca hubiera superado completamente la idea de que Jesús realmente lo hubiera amado. Y eso cambia la manera en que escribe. Porque Juan no describe a Jesús solo con información. Lo describe con cercanía emocional. Recuerda a Jesús cansado junto a un pozo, pidiendo agua. Eso era raro. Los rabinos normalmente evitaban hablar solos con mujeres samaritanas. Había barreras sociales, religiosas y culturales demasiado fuertes. Pero Jesús estaba allí, cubierto de polvo del camino, hablando con una mujer rechazada por su propio pueblo. Juan vio eso y entendió algo importante. Jesús constantemente se acercaba a personas que el sistema consideraba indignas. No solo pecadores públicos, también personas rotas, solitarias, cansadas. Personas escondiendo vergüenza. Quizá por eso millones siguen leyendo el Evangelio de Juan cuando sienten que su vida se está desmoronando. Porque este Evangelio no presenta a Cristo como una figura fría e inalcanzable. Lo presenta acercándose, escuchando, mirando a personas que otros ignoraban. Pero Juan también vio momentos más difíciles. Vio multitudes abandonar a Jesús cuando sus enseñanzas se volvieron incómodas. Ese momento debió doler, porque al principio parecía que todo crecía rápidamente. Más gente, más milagros, más expectativa. Algunos incluso pensaban que Jesús podría convertirse en líder político contra Roma. Pero entonces Jesús comenzó a decir cosas que la gente no quería escuchar. Habló de entrega, de verdad, de comer su carne y beber su sangre en sentido espiritual. Y muchos se fueron. Juan recuerda ese momento con una honestidad brutal. No intenta maquillarlo. No dice que todos permanecieron fieles. Dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Imagínate el silencio después de eso. El polvo levantándose mientras la gente se alejaba. La tensión.
la incertidumbre. Y luego Jesús mirando a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esa pregunta todavía pesa hoy. Porque seguir a Jesús resulta hermoso cuando todo parece claro. Pero las crisis revelan otra cosa. Revelan qué ocurre cuando Dios no actúa como esperábamos. Y Juan vivió suficiente tiempo para entenderlo. Jesús nunca prometió una vida cómoda. Prometió verdad. Y la verdad no siempre acaricia primero. A veces expone. A veces rompe ilusiones. A veces obliga a enfrentar el vacío que llevamos dentro. Tal vez por eso Juan escribe con tanta profundidad emocional. Porque ya no habla como un joven impulsivo. Habla como alguien que vio cómo las personas cambian cuando el sufrimiento llega. Habla como alguien que entendió que muchos aman los milagros, hasta que el camino se vuelve oscuro. Pero también habla como alguien que descubrió algo imposible de abandonar, porque después de ver a Jesús tan de cerca, ya no podía fingir que era solamente un hombre común. Juan casi nunca llama milagros a los milagros de Jesús. Eso ya dice mucho. En lugar de usar la palabra que la mayoría esperaría, usa otra: señales. Porque para Juan, los actos de Jesús no eran simplemente demostraciones de poder. Eran ventanas, pistas, revelaciones ocultas sobre quién era realmente Cristo. Y la mayoría de las personas alrededor de Jesús no lo entendían. Veían el pan, pero no el significado. Veían el agua, pero no la transformación. Veían el milagro y aún así seguían ciegos. Quizá eso también nos ocurre hoy. La primera señal que Juan relata sucede en una boda, no en un templo, no frente a un ejército, no ante líderes poderosos. Una boda pequeña, gente común, vasijas de piedra, conversaciones normales. Y de pronto, el vino se acaba. Parece un detalle menor para nosotros, pero en aquella cultura, aquello era una humillación pública. Las bodas podían durar varios días y quedarse sin vino era una vergüenza que podía perseguir a una familia durante años. María lo nota primero. Jesús responde de una manera extraña, casi distante, como si hubiera algo más grande ocurriendo debajo de la superficie. Y entonces sucede: agua convertida en vino. Pero Juan no enfatiza la espectacularidad del momento. No describe gritos dramáticos ni multitudes reaccionando. Su atención está en otra parte, en lo que la señal significa. Porque aquellas vasijas no eran cualquiera. Eran recipientes usados para rituales de purificación judía. Y Jesús llena precisamente esas vasijas con algo nuevo. Como si Juan estuviera insinuando algo desde el comienzo. La antigua forma de relacionarse con Dios estaba siendo reemplazada por algo vivo, algo más profundo, algo que no dependía solo de ritual externo. Y las señales continúan. Nicodemo llega de noche. Eso tampoco parece casual. En el Evangelio de Juan, la oscuridad y la luz siempre significan más de lo que parecen. Nicodemo era un líder religioso, inteligente, respetado, educado en las Escrituras, y aún así llega confundido. Porque conocimiento religioso no siempre significa claridad espiritual. Jesús le habla de nacer de nuevo. Nicodemo no entiende. Y esa escena sigue siendo incómoda, incluso hoy. Porque muchos quieren una fe que agregue algo pequeño a sus vidas. Pero Jesús habla de transformación total, no mejora superficial. Nuevo nacimiento, nueva identidad, nueva vida. Y después Juan nos lleva a otra escena inesperada. Una mujer samaritana, sola, sacando agua bajo el calor del mediodía. Probablemente evitaba a la gente.
Las mujeres normalmente iban más temprano, cuando el sol todavía no quemaba la piel. Pero ella aparece al mediodía, quizá porque ya conocía las miradas, los rumores y el rechazo del pueblo. Y Jesús se sienta junto a ella, cansado, sediento, humano. Juan incluye ese detalle deliberadamente. El Hijo de Dios pidiendo agua. Hay algo profundamente vulnerable en esa imagen. Y entonces Jesús comienza a hablar de otra sed, una que no se quita con pozos, una sed interior. Porque el Evangelio de Juan constantemente empuja la conversación hacia un nivel más profundo. La gente piensa en pan físico. Jesús habla del alma. Piensan en agua normal. Jesús habla de vida eterna. Y esa mujer comienza a entender algo que otros religiosos nunca entendieron. Jesús la ve completamente. No solo sus errores, no solo sus relaciones rotas, no solo su pasado. La ve entera. Y aún así, permanece allí. Eso cambia personas. Todavía hoy cambia personas. Porque muchos viven escondiéndose detrás de versiones falsas de sí mismos, fingiendo fortaleza, fingiendo paz, fingiendo que el vacío no existe. Pero el Evangelio de Juan presenta a un Cristo que atraviesa las máscaras con una precisión incómoda, y aún así no se aleja. Tal vez por eso este Evangelio sigue sintiéndose tan personal. Porque Juan entendió algo que otros tardaron más en comprender. Las señales de Jesús nunca trataban solamente sobre poder, trataban sobre revelación. Cada milagro estaba intentando responder la misma pregunta silenciosa. ¿Quién es realmente este hombre? Hay frases que pasan desapercibidas para el lector moderno, pero no para la gente que estaba allí. No para un judío del primer siglo. No para hombres que crecieron escuchando la ley, los salmos y las historias de Moisés desde niños. Ellos entendían las implicaciones. Y por eso, muchas veces, las palabras de Jesús provocaban algo más peligroso que confusión. Provocaban furia. Especialmente cuando comenzó a usar una expresión específica. Yo soy. En español parece simple, incluso normal. Pero en el contexto judío, esas palabras tenían un peso inmenso. Porque siglos antes, en el desierto, Moisés había preguntado el nombre de Dios. Y la respuesta fue misteriosa, abrumadora. Yo soy el que soy. Ese nombre estaba asociado con la eternidad, con existencia absoluta, con el Dios que no depende de nadie para existir. Y ahora Jesús comenzaba a usar ese lenguaje sobre sí mismo, no de manera accidental, deliberadamente. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Cada frase era más que una metáfora espiritual. Era una revelación progresiva. Jesús no estaba ofreciendo solamente enseñanzas útiles. Estaba colocándose en el centro mismo de la necesidad humana. Hambre, oscuridad, dirección, seguridad, esperanza frente a la muerte. Todo terminaba apuntando hacia Él. Y eso era insoportable para muchos líderes religiosos. Porque si Jesús tenía razón, entonces todo debía reorganizarse alrededor de su identidad. El poder, la religión, la autoridad, la manera de entender a Dios. Todo. Hay una escena particularmente tensa en el Evangelio de Juan. Jesús está discutiendo con líderes religiosos que se sienten seguros por descender de Abraham. Para ellos, Abraham representaba identidad, pacto, historia sagrada. Entonces, Jesús pronuncia una frase que detiene el aire del lugar.
Antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo, yo era. Dijo, yo soy. Presente eterno. Y de inmediato toman piedras. Ese detalle importa, porque demuestra que entendieron exactamente lo que Jesús estaba afirmando. No pensaron que fuera un simple maestro confundido. Pensaron que estaba blasfemando. Y Juan quiere que sintamos el choque de ese momento. La tensión, el peligro, el silencio pesado antes de la violencia. Porque hoy muchas personas intentan reducir a Jesús a una figura cómoda, un símbolo moral, un maestro amable, un ejemplo de amor abstracto. Pero el Jesús del Evangelio de Juan no permite neutralidad tan fácilmente. Sus palabras obligan a decidir. O decía la verdad, o estaba haciendo afirmaciones imposibles. Y cuanto más avanza el Evangelio, más intensa se vuelve esa confrontación. Porque Jesús no solo desafía el pecado visible, desafía el orgullo religioso, la ilusión de autosuficiencia, la idea de que el ser humano puede salvarse solo. Eso sigue siendo ofensivo hoy. A la gente le gusta un Jesús que inspire, pero no uno que reclame autoridad sobre toda la vida. Porque si Jesús realmente es la luz del mundo, entonces eso significa que fuera de esa luz hay oscuridad. Y nadie disfruta escuchar eso. Especialmente en una época donde cada persona quiere construir su propia verdad. Pero Juan insiste una y otra vez. La verdad no era simplemente una idea, era una persona. Y tal vez ahí está una de las razones por las que este evangelio sigue incomodando tanto incluso después de 2000 años. Porque Juan no presenta a Jesús como una opción espiritual más. Lo presenta como el punto de división de toda existencia humana. Luz o oscuridad. Vida o vacío. Verdad o autoengaño. Y lo más inquietante es que Jesús no pronunciaba estas palabras con frialdad religiosa. Las decía mirando personas reales. Personas heridas, confundidas, orgullosas, temerosas. Personas no tan distintas a nosotros. Quizá por eso el Evangelio de Juan se siente tan actual, porque debajo de toda la teología sigue hablando del mismo problema humano, la profunda hambre del alma, y la pregunta incómoda que casi nadie puede evitar para siempre. ¿Y si Jesús realmente era quien decía ser? Jerusalén estaba llena. Cada calle respiraba tensión. Miles de peregrinos habían llegado para la Pascua y Roma lo sabía. Durante esas fiestas, la ciudad se volvía peligrosa. Bastaba un rumor de rebelión para que los soldados reaccionaran con brutalidad. Y en medio de esa atmósfera cargada, Jesús reunió a sus discípulos para cenar. La mayoría imaginamos aquella noche con calma religiosa. Pinturas silenciosas, rostros tranquilos, velas perfectas. Pero probablemente fue mucho más humana, más pesada, más incómoda. Porque Jesús sabía lo que venía. Y Juan también quiere que el lector lo sienta. Por eso, en lugar de enfocarse solamente en el pan y el vino, como hacen otros evangelios, Juan dedica capítulos enteros a las conversaciones de esa noche, a las emociones, a las palabras dichas lentamente mientras el miedo comenzaba a acercarse. Hay un detalle que resume todo. Jesús lava los pies de los discípulos. Hoy eso puede sonar simbólico y bonito, pero en el mundo antiguo los pies eran desagradables. Caminaban kilómetros sobre polvo, barro, desperdicios y suciedad animal. Lavar pies era trabajo de sirvientes. Y aún así, Jesús se arrodilla. El Hijo de Dios, arrodillado frente a hombres confundidos. Frente a Pedro impulsivo, frente a Tomás lleno de dudas,
frente a hombres que horas después huirían aterrados. Incluso frente a Judas. Ese detalle pesa más cuanto más lo piensas. Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar, y aún así le lavó los pies. Eso rompe completamente la lógica humana, porque nosotros amamos mientras sentimos seguridad. Pero el amor que Juan describe aquí permanece incluso sabiendo que será herido. Quizá por eso esta escena sigue incomodando tanto, porque revela una clase de humildad que el ser humano admira, pero rara vez quiere practicar. Juan recuerda la atmósfera emocional de aquella noche de forma casi dolorosa. Las preguntas, la confusión, las miradas entre discípulos. Jesús hablando como alguien que se estaba despidiendo, y ellos todavía sin entender completamente. Eso también hace el relato más real. Los discípulos no eran héroes espirituales que comprendían todo inmediatamente. Muchas veces caminaban dentro del misterio sin saber hacia dónde iba todo. Como nosotros. Jesús comienza a hablarles de sufrimiento, de partida, de traición. Pedro promete lealtad absoluta, y Jesús responde con una frase devastadora. Antes que el gallo cante, me negarás. Imagínate el silencio después de escuchar eso. Pedro probablemente sintió que era imposible. Él había dejado todo por Jesús. Había visto milagros. Había caminado sobre agua por unos segundos. Se veía fuerte. Pero el miedo revela cosas escondidas. Y Jesús lo sabía. Tal vez esa es una de las razones por las que el Evangelio de Juan toca tan profundamente la experiencia humana. Porque no presenta hombres perfectos, presenta personas sinceramente convencidas, que aún así colapsan bajo presión. Personas que aman a Dios y todavía tienen miedo. Personas que quieren ser fieles y aún así fallan. Y en medio de todo eso, Jesús pronuncia palabras extrañas. Extrañamente tiernas para una noche tan oscura. No se turbe vuestro corazón. Eso resulta impactante cuando recuerdas el contexto. Jesús está a horas de ser arrestado, golpeado y ejecutado. Y aún así está consolando a otros. Como si incluso en su propia angustia siguiera pensando en el miedo humano. Juan nunca olvidó esas palabras. Probablemente porque entendió años después cuánto necesitaba escucharlas otra vez. Porque llega un punto en la vida donde todos enfrentan noches así. Noches donde el futuro parece romperse. Donde la ansiedad ahoga la mente. Donde Dios parece guardar silencio. Donde el miedo hace que incluso personas fuertes tiemblen por dentro. Y precisamente allí, Juan recuerda a Jesús hablando de paz. No paz superficial, no ausencia de problemas, sino una paz extraña que puede sobrevivir incluso cuando todo alrededor comienza a derrumbarse. Pero la noche todavía no terminaba. Afuera, Jerusalén seguía respirando tensión. Y en algún lugar de la oscuridad, Judas ya había tomado su decisión. La noche terminó en caos. Antorchas moviéndose entre los árboles del Getsemaní. Soldados romanos avanzando. El sonido metálico de armas en medio de la oscuridad. Discípulos despertando sobresaltados. Y luego, el miedo. Ese miedo rápido y brutal que desordena todo. Pedro intenta resistir, saca una espada, ataca impulsivamente, pero Jesús lo detiene, porque el reino que estaba trayendo no avanzaría por violencia. Después vienen los interrogatorios, las falsas acusaciones, los golpes, la humillación pública, y poco a poco, casi todos desaparecen. El terror hace lo que siempre hace, separa a las personas de sus promesas. Pedro niega conocer a Jesús. Otros huyen.
La multitud cambia de tono. Los mismos que antes admiraban milagros, ahora observan desde lejos mientras Roma hace su trabajo. Y Juan mira todo eso, tal vez escondido entre sombras, tal vez temblando, tal vez sin comprender completamente cómo todo había llegado tan lejos. Porque la crucifixión romana no era solamente ejecución, era advertencia. Roma quería destruir el cuerpo y también la dignidad. El condenado era expuesto públicamente, debilitado lentamente, obligado a cargar vergüenza delante de todos. Sangre, polvo, dificultad para respirar, burlas alrededor. El imperio quería que la gente sintiera miedo al mirar una cruz. Y aún así, Juan permanece cerca. Eso importa. Porque no todos soportan quedarse cerca del sufrimiento verdadero. Muchos aman historias de victoria. Menos personas permanecen cuando llega el horror. Pero Juan estaba allí y recuerda un detalle profundamente humano. Jesús ve a su madre, incluso en medio del dolor insoportable. La ve. Entonces pronuncia palabras simples. Mujer, he ahí tu hijo. Y luego mira a Juan. He ahí tu madre. Hay algo desgarrador en esa escena. Jesús apenas puede respirar y aún así sigue pensando en cuidar de otros. Juan nunca olvidó eso. Probablemente porque en aquel momento entendió algo sobre el amor que antes no había comprendido completamente. No era sentimentalismo religioso. Era entrega total, hasta el final. Y mientras la cruz avanzaba hacia su momento más oscuro, el cielo parecía volverse pesado sobre Jerusalén. Algunos se burlaban. Otros observaban desde lejos. Algunos seguramente sentían decepción, porque un Mesías crucificado parecía contradicción absoluta. El pueblo esperaba fuerza visible, esperaba liberación política, esperaba derrota de enemigos. No esperaba esto. Un hombre sangrando lentamente bajo autoridad romana. Y quizá por eso la cruz sigue siendo tan ofensiva, incluso hoy. Porque confronta el orgullo humano. Nos recuerda que el mal del mundo es más profundo de lo que queremos admitir. Más profundo que política. Más profundo que sistemas. Más profundo que comportamiento externo. El Evangelio de Juan lleva al lector hacia una verdad incómoda. La humanidad estaba más rota de lo que imaginaba. Y aún así, Dios decidió acercarse, no desde comodidad distante, desde el sufrimiento, desde la vulnerabilidad, desde la carne. Juan entendió eso mirando la cruz. Por eso, años después, escribiría una de las frases más simples y más profundas de toda la Biblia. Dios es amor. No escribió eso desde teoría. Lo escribió después de ver sangre, miedo, traición y dolor real. Después de ver a Jesús permanecer hasta el final cuando otros habrían abandonado todo. Y entonces llega el momento. Jesús pronuncia: consumado es. No suena como derrota, suena como cumplimiento. Como si toda la historia estuviera moviéndose hacia ese punto desde mucho antes de Belén. Y después, silencio. El cuerpo queda inmóvil. La multitud comienza a dispersarse. La oscuridad empieza a caer sobre Jerusalén otra vez. Y Juan queda allí, mirando una cruz romana, intentando comprender cómo la muerte del hombre más inocente que había conocido podía también ser el centro mismo de la esperanza humana. El mundo cambió desde los días de Juan. Cambió el idioma, cambió la tecnología, cayeron imperios enteros, nacieron nuevas filosofías. Las ciudades crecieron hasta llenarse de ruido y pantallas. Y aún así, el Evangelio de Juan sigue sintiéndose incómodamente cercano.
Tal vez porque el ser humano no ha cambiado tanto como cree. Seguimos teniendo miedo del vacío. Seguimos buscando identidad en cosas que terminan rompiéndose. Seguimos llenando el silencio con distracciones para no enfrentar ciertas preguntas. Y Juan entendía algo importante sobre el alma humana, que debajo de toda apariencia moderna, todavía existe sed. Por eso su evangelio gira constantemente alrededor de imágenes tan básicas. Agua, pan, luz, vida. Porque esas necesidades atraviesan todas las épocas. Y quizá hoy más que nunca. Vivimos rodeados de información, pero agotados por dentro. Más conectados digitalmente y más solos emocionalmente. Más entretenidos, pero menos capaces de permanecer en silencio. Muchos aprendieron a sonreír mientras se sienten vacíos, a funcionar mientras se derrumban lentamente por dentro. Y el Evangelio de Juan entra justamente allí, no ofreciendo frases religiosas superficiales, sino confrontando el hambre más profunda del corazón humano. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. No solo porque las personas necesitan esperanza espiritual, también porque el alma humana intenta alimentarse constantemente de cosas que no pueden sostenerla. Éxito, aprobación, dinero, control, relaciones, imagen pública. Y por un momento parecen suficientes, hasta que llega el cansancio, hasta que llega la pérdida, hasta que llega una noche silenciosa, donde nada externo logra llenar el vacío interior. Juan conocía ese tipo de dolor. Probablemente cargó décadas enteras de recuerdos, persecución y soledad. Vio morir amigos, vio caer Jerusalén, vio iglesias sufrir, vio creyentes tambalearse bajo miedo y presión romana. Y aún así, al final de su vida, seguía escribiendo sobre luz. Eso es impresionante, porque muchas personas se vuelven cínicas después del sufrimiento. Juan no. No porque ignorara el dolor, sino porque estaba convencido de haber visto algo más fuerte que la oscuridad. Por eso escribe: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa frase pesa distinto cuando recuerdas todo lo que él vivió. No habla como alguien protegido del sufrimiento. Habla como un hombre que vio el horror y aún así no perdió completamente la esperanza. Tal vez esa es la razón por la que el Evangelio de Juan todavía persigue a tantas personas. Porque no se siente como propaganda religiosa fría. Se siente como el testimonio de alguien intentando decir: yo también vi oscuridad, yo también vi miedo, pero también vi algo más. Y quizá el momento más inquietante de todo el Evangelio ocurre cerca del final, cuando Jesús resucitado mira a Pedro, el mismo Pedro que lo negó, y no comienza con condenación, comienza con una pregunta: ¿me amas? Eso revela algo profundo sobre el corazón de Cristo, según Juan. Jesús no vino buscando personas perfectas. Vino buscando personas dispuestas a regresar. Personas quebradas, cansadas, arrepentidas. Personas que ya descubrieron que no pueden salvarse a sí mismas. Tal vez por eso millones siguen leyendo Juan cuando sienten ansiedad, culpa o agotamiento espiritual. Porque este Evangelio no presenta una fe basada solamente en reglas. Presenta una invitación. La invitación de acercarse a una luz que no destruye al ser humano, sino que revela quién realmente es. Y quizá ahí está el verdadero misterio que Juan intentó revelar desde el principio. Que el Dios eterno no permaneció distante. Entró en nuestra oscuridad. Caminó entre polvo y cansancio. Lloró, sufrió,
Fue rechazado. Y aún así, siguió acercándose a personas rotas, a personas como nosotros. Por eso Juan escribió diferente, porque después de caminar tan cerca de Jesús, ya no podía hablar de él como si fuera solamente parte de la historia. Para Juan, Jesús era el centro de todo, el Verbo desde el principio, la luz en medio de la oscuridad, y la única esperanza que todavía podía sostener el corazón humano cuando todo lo demás comienza a derrumbarse. Y quizá esa es la razón por la que el Evangelio de Juan nunca se siente completamente terminado. Porque no fue escrito solamente para informar. Fue escrito para confrontar al lector, para obligarnos a responder la misma pregunta que atravesó cada página de su relato. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Un maestro admirable? ¿Un profeta más? ¿O realmente aquello que Juan afirmó desde las primeras líneas? El Verbo eterno, la luz del mundo, Dios acercándose al ser humano. Y tal vez lo más inquietante es que Juan no escribió como alguien inventando una filosofía nueva. Escribió como un testigo, como un hombre marcado por recuerdos que jamás pudo olvidar. El sonido de aquella voz, la mirada desde la cruz, la tumba vacía, las noches de miedo y esa sensación imposible de explicar, de haber estado cerca de alguien que parecía más grande que el propio mundo. Quizá por eso, 2000 años después, seguimos regresando a este Evangelio, porque en medio del ruido moderno, Juan todavía susurra algo que el corazón humano no ha dejado de buscar, que la oscuridad no es el final, que el vacío no tiene la última palabra, y que todavía existe una luz capaz de atravesar incluso las partes más rotas del alma humana. Si este video habló a algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: la luz sigue brillando. Y si quieres más historias bíblicas contadas con profundidad histórica, emocional y espiritual, suscríbete al canal. Porque algunas historias antiguas todavía están revelando quiénes somos realmente.